Un hombre sin hogar pidió la caja de comida más barata, pero al momento de pagar, descubrió que le faltaba un peso. Le rogó al dueño: podría vendérmela un poco más barata, pero el dueño, tajante, lanzó la caja al fregadero. Prefirió tirarla antes que dársela para comer. Lárgate de aquí. No sigas dando lástima, fuera ya. Está bien, ya me voy. Sin opciones, tuvo que conformarse con la comida que encontró en la basura, y así sobrevivir esa noche. Por suerte, al día siguiente, mientras cantaba en la calle, se cruzó con su padre. Esa vez, por fin podría llenar el estómago con el almuerzo, pero su padre parecía apresurado, caminando rápidamente. Tenía miedo de que su hijo lo alcanzara. Aún así, fue descubierto, y el padre bajó la mirada. Titubeaba, tratando de ocultar la preocupación en su rostro, pero su hijo le soltó una frase que lo dejó sin palabras: ya casi es Navidad. ¿Puedo ir a casa y cenar con ustedes? El padre ni siquiera alcanzó a responder cuando la madrastra se adelantó. Lo rechazó sin titubear. En sus ojos solo había desprecio. Desdén. No soportaba al hijastro, tan miserable como maloliente. No podía tolerar el olor que él traía encima. Y aún así, antes de marcharse, el padre le deslizó un billete en secreto. Tal vez por esa culpa que siempre lo acompañaba, pero el joven no pensaba rendirse tan fácilmente, porque para él, la familia, tenía un lugar irreemplazable. Era su mayor anhelo. Y esa Nochebuena, volvió a esconderse cerca de la casa de su padre. Después de pensarlo con cuidado, reunió el valor y tocó la puerta, pero en el instante en que se abrió, la sonrisa de su padre se congeló de golpe. Su rostro era puro desconcierto y torpeza. Cuando entró en la sala, todavía esperaba sentir el calor y la bienvenida de una familia, pero en su lugar, recibió miradas frías e incómodas, de parte de sus dos hermanastras. A mamá no le agradas. Dice que eres un bueno para nada. Y su padre no tardó en mostrar su descontento. No puedes quedarte aquí. Pronto vendrán más invitados. Tal vez fue esa frialdad, ese desprecio, lo que le rompió algo por dentro. Dolía tanto, que solo pudo marcharse, impotente, de lo que alguna vez llamó hogar. Pero al volver a su casa alquilada de bajo costo, escuchó un sonido extraño proveniente del dormitorio. Y eso que se suponía que él vivía solo ahí. Claramente, alguien había entrado sin permiso. El miedo lo hizo temblar de pies a cabeza. ¿Quién está ahí? Será mejor que salgas ahora mismo. Su voz delataba el miedo que no podía esconder. Su cuerpo no paraba de temblar. Preso del pánico, agarró una chancla como si fuera un arma, pero al empujar con fuerza la puerta del cuarto, no encontró a nadie. Confundido, sin entender qué ocurría, se dirigió a la cocina para revisar. Y justo entonces, volvió a oír el ruido. Era un tierno gato color mandarina. Su corazón, que había estado en vilo, por fin pudo calmarse. Así que eras tú el del escándalo. Quizá ese pequeño rincón amable de James, tal vez, porque había experimentado lo terrible que es tener el estómago vacío. James sintió una profunda empatía por ese gato, que de pronto había entrado a su casa. No hizo lo que haría cualquiera, echarlo a la calle. Al contrario, sin pensarlo dos veces, sacó lo poco de leche que le quedaba y se la sirvió. No podía dejar de mirar al gatito, casi hipnotizado. Era la primera vez que sentía un lazo real con otro ser vivo. Pero entonces, sus ojos se llenaron de tristeza, porque pensó que seguramente ese gato solo se había perdido, y no lo habían abandonado como a él. Seguro había alguien buscándolo con angustia. Así que, después de comer, James abrió la ventana, con intención de dejarlo ir, pero lo que no esperaba era que el gatito mandarina parecía no querer dejar aquella pequeña casa temporal. Volteó a mirar a James, con unos ojos llenos de ternura, tal vez, por tanta soledad en su pecho. James decidió dejarlo quedarse una noche más. La noche cayó, silenciosa, y James incluso le cantó una canción al gatito mandarina, una canción compuesta por él mismo, sobre dos almas solitarias. Cuando terminó la canción de cuna, el gatito, sin miedo alguno, saltó sobre su cama tibia, y cayó en un sueño profundo. A la mañana siguiente, James salió con el gato a tocar puertas, una por una, pero con tristeza. Nadie lo reclamó como suyo. Nadie dijo que fuera su gatito mandarina. Sin más opción, tuvo que dejarlo ir. En el fondo, ya presentía que era un gato callejero, un vagabundo, y aunque sintió compasión por él, la cruda realidad lo obligaba a ser realista. No podía negarlo. Él mismo apenas podía sostenerse. ¿Cómo podría tener fuerzas para cuidar también de un gato? Pero su destino juntos aún no había terminado. Después de dejarlo ir, Dream siguió cantando en la calle. Pero ese día, nada le salió bien, no como de costumbre. Apenas llevaba unos minutos cantando, cuando el guardia lo echó sin piedad. La noche cayó, y con el cuerpo agotado, volvió a casa arrastrando los pies. Fue entonces cuando vio al gato sentado frente a su puerta. Al acercarse, descubrió que el gatito estaba herido. Corrió a abrazarlo con cuidado, sacando una toalla de su bolso, pero seguía sin encontrar a su verdadero dueño. No le quedó más remedio que pedir ayuda a su vecina. Betty curó las heridas del gato con lo básico. Luego le dijo a James: llévalo al hospital público, rápido. Ahí lo atenderán gratis.
Por suerte, el gatito se recuperó muy pronto. El peso en el pecho, por fin se le quitó a James, pero justo cuando quiso agradecer al médico, la recepcionista lo sorprendió con la noticia. El tratamiento es gratuito, pero los medicamentos no. Los medicamentos costaban 22 libras. Para un hombre sin hogar, era como pedirle una fortuna. Eso es lo que como en toda una semana. Si lo quieres, cómpralo. Pero mientras más bueno es uno, más difícil se le hace ver sufrir al otro, e impotente. Así que decidió gastar su comida de toda la semana, para conseguir que el gatito mandarina se recuperara. Pero los problemas apenas comenzaban. Ese pequeño gato no mostraba ni pizca de gratitud. Se negaba rotundamente a tomar el medicamento, y ante la bondad de James, lo mordió en la mano. Sin saber qué hacer, James fue a buscar ayuda de Beth, y para su sorpresa, frente a Betty, el gato se volvió dócil como un peluche. Ella logró que tomara la medicina sin esfuerzo. Mientras conversaban, decidieron ponerle un nombre bonito, Bob. Gracias a Bob como puente, James y Betty comenzaron a hablar más. Betty le confesó a James que en esta sociedad muchos abusaban de la harina blanca, y que lo que más odiaba en esta vida eran esos delitos. Cuando le preguntó por su vida, James le dijo que no tenía contrato con ninguna empresa, que era músico independiente. Dijo eso porque no quería que Betty lo despreciara. La verdad es que James solo era un cantante callejero, y también un adicto a la harina blanca desde hace años. Por las mañanas, cantaba en las calles, para ganar unas pocas monedas, y por las noches, con ese sudor, compraba unos minutos de falsa felicidad. Para él, la vida no tenía futuro, ni alegría que valiera la pena, aunque alguna vez intentó luchar, para liberarse de las cadenas del destino, para dejar atrás los malos hábitos, que lo hundieron cada vez más en el lodo. Pero tras decenas de intentos, el resultado siempre fue fracaso. A veces, algún amigo bien intencionado lo invitaba a pasar la noche en el auto, y compartía con él ese viejo conocido. James intentaba resistirse, decía que no, aparentaba firmeza, pero a la mañana siguiente, despertaba inconsciente en el asiento. Al parecer, así era y así seguiría siendo su vida, pero por suerte, ahora tenía a un pequeño gato a su lado. Al día siguiente, James volvió a las calles a cantar como siempre. Claro, Bob lo seguía como su sombra, sin separarse de él. James temía que en la calle, no pudiera cuidar bien de Bob. Así que decidió dejarlo en el edificio, pero el gatito mandarina no quería separarse, y lo siguió a escondidas. Se subió detrás de James al autobús. Los pasajeros, al ver al gatito, no pudieron evitar sonreír con ternura. Todos sonrieron de inmediato, y el ambiente en el autobús se volvió más cálido. Bob, en el primer piso, no encontró a su dueño por ningún lado, así que subió deprisa al segundo nivel, y sí, ahí encontró a su humano. James solo pudo colocarlo frente a la ventana, para que pudiera ver la ciudad brillante desde allí. Para evitar que Bob se escapara, alguien del autobús trajo una cuerda para sujetarlo. Al bajar del autobús, entre la multitud, Bob miraba a su alrededor, con esos ojitos curiosos descubriendo un mundo completamente nuevo. James temía que Bob se asustara, así que se agachó con ternura para que subiera a su hombro, y así, nació una dupla única, casi mágica, un hombre y su gato. En días normales, la multitud pasaba sin mirar atrás. Casi nadie notaba al joven sucio y desaliñado, que cantaba en una esquina. Pero hoy, esa pareja singular captó la atención de muchos. Todos comenzaron a caminar más lento, y le sonreían con calidez y ternura. Uno a uno, se acercaban, y pedían una foto con ellos. Las donaciones y palabras de aliento no se hicieron esperar. En ese momento, Bob parecía una pequeña estrella, asintiendo en agradecimiento. La canción terminó y la recaudación fue generosa. Solo lo que ganaron ese día, ya era suficiente para vivir tranquilos toda una semana. ¿Sabes una cosa? Eres la criaturita más adorable que he conocido. Al caer la tarde, ambos regresaron en autobús. James incluso eligió un nuevo collar para Bob. Y no solo eso, también entraron juntos al supermercado, para que Bob escogiera su comida enlatada favorita. Desde ese día, en las calles de Londres, los transeúntes veían cada día la misma escena. Un hombre con un gato color mandarina, cantando en la calle. Ambos daban vida a una historia musical única. A veces, Bob se sentaba sobre la guitarra, como si añadiera su propio encanto al espectáculo. Otras veces, simplemente se quedaba al lado de James, disfrutando del silencio y la calma juntos. Su presentación empezó a atraer cada vez más miradas, y con el cariño de cada vez más personas, la vida de James finalmente empezó a tomar rumbo. Desde entonces, las veces que se encontraba con Betty fueron aumentando poco a poco. Su relación creció sin que se dieran cuenta. Ese día, un viejo amigo de James, también adicto a la harina blanca, llegó a su casa inesperadamente. Se había enterado de que a James no le iba tan mal últimamente, y quería que lo dejara quedarse con él. James se negó rotundamente a aceptarlo, aunque su amigo insistió, y le rogó por un poco de comida. James dudó, pero sabía bien que no podía apoyar ese tipo de decisiones. Le advirtió que no usara ese dinero para comprarse veneno. Justo lo que más temía, ocurrió. Su amigo de esa mañana yacía inconsciente en el suelo.
En un instante, el ánimo de James se desplomó. De inmediato entendió que se trataba de una sobredosis que lo dejó en coma. Gritó desesperado, pidiendo ayuda a los vecinos. Betty escuchó sus gritos y corrió al lugar. Se agachó para evaluar la situación del hombre tirado, y sin dudarlo, comenzó con reanimación cardiopulmonar. Cuando llegó la ambulancia, el corazón y la respiración del hombre ya se habían detenido. Los médicos hicieron todo lo posible, pero no pudieron salvarlo. La escena dejó a James y a Betty profundamente devastados. Fueron testigos directos de cómo una vida simplemente se apagaba. El miedo y la tristeza los invadieron por completo. No podían articular palabra. En medio de esa atmósfera de luto, la chica le confesó a James un secreto sobre ella. Ella odiaba a los como tú, por culpa de su hermano. Su hermano de sangre también fue uno de ellos. Él solía ser un pintor con mucho talento, pero desde que cayó en eso, su vida se vino abajo por completo. Incluso cuando murió en la bañera, su cuerpo seguía en un estado que daba espanto. La muerte de su amigo, sumada a la trágica historia de Betty, golpearon el corazón de James como un mazo. Una vez más, decidió cambiar su vida, pero no se atrevió a confesarle a Betty que él también había caído muy bajo. Por eso, con determinación, James fue a ver a un médico, con la esperanza de romper de una vez por todas con esa maldita adicción. Quería valerse de su voluntad firme y su esfuerzo para empezar de nuevo, pero el médico no estuvo en absoluto de acuerdo con su solicitud. Ella le dijo con mucha seriedad que esto no era algo que se lograra solo con palabras. Muchos habían fracasado justo en la última etapa. Le advirtió a James que debía seguir el tratamiento poco a poco, y seguir al pie de la letra el plan médico establecido. Después de evaluarlo, ella le armó un plan adecuado, pero justo cuando James fue a recoger sus medicamentos, Betty lo vio. Al ver al tipo que una vez la engañó, la rabia de Betty explotó al instante. Sin pensarlo, salió corriendo del lugar. James, desconcertado, la siguió para explicarle, pero Betty ya había perdido toda esperanza en él. No quería tener más relación alguna con ese hombre detestable. La relación entre ellos llegó a un callejón sin salida, y para colmo, el destino no estaba de su lado. La carrera de James empezó a decaer rápidamente. Él seguía cantando en las calles como siempre, un hombre que se creía con la razón. Llegó paseando a su perro. El animal orinó sobre la bolsa de James, y el dueño, encima, mostró desprecio. Ese gesto hizo que los transeúntes se enfadaran, y en poco tiempo, una simple discusión se volvió una pelea callejera. Unos policías que estaban cerca acudieron a detenerla. Aunque las cámaras demostraron que James era inocente, aún así lo sancionaron. Le prohibieron cantar en la calle por 6 meses. Su carrera y su amor se truncaron de golpe, y eso lo sumió en una depresión por varios meses. Cuando una persona cae en su propia debilidad, significa que seguirá hundiéndose en la ignorancia. A los ojos de los demás, James cayó en la calle, cayó al suelo, cayó aún más bajo que antes. Su estado mental se desplomó por completo. Una vez más, la oscuridad lo envolvió todo en su vida, mirando a los que vendían polvo blanco desde la ventana. La presión y el deseo sin fin lo tenían al borde del colapso. James se dirigió directo hacia uno de ellos, con las palabras casi saliéndole de la boca. Intentó contener ese impulso desesperado. En ese momento, solo le quedaba Bob a su lado, su único apoyo emocional. James sabía que él podía aguantar hambre y sed, pero su gato no debía hacerlo. Por eso se recompuso y buscó trabajo como vendedor de periódicos. Y para su sorpresa, Bob, el gato de la suerte, volvió a brillar. El negocio de James empezó a mejorar rápidamente. Ese adorable gato naranja era como un imán, que atraía a todos los que pasaban. Aunque no compraran revistas, la gente dejaba algo de dinero, solo por tomarse unas fotos con ese menino tan encantador. Bob siempre colaboraba, posaba tranquilo para las fotos con los clientes. Su ternura y obediencia empezaron a atraer a más y más personas. Incluso los reporteros comenzaron a interesarse por esta pareja tan peculiar. De hecho, querían escribir un artículo sobre su historia, la del hombre y el gato, sin hogar que se salvaron mutuamente. Las ventas de revistas iban cada vez mejor, y la vida de James parecía volver a su rumbo. En solo unos pocos días, se convirtió en una hermosa postal callejera de Londres. Pero los días felices no duran mucho. Cada vez que la vida de James parecía mejorar, una nueva dificultad lo alcanzaba. Ese día se cruzaron con una madre y su hijo. El niño se encariñó con Bob, y empezó a insistir en que su madre lo comprara. La mujer, queriendo complacer a su hijo, comenzó a sermonear. Decía que los ingresos de James eran inestables. Decía que un gato que sigue a un vagabundo como tú solo sufrirá. Ofreció una cantidad exorbitante como muestra de su intención, pero James se negó rotundamente. No importa cuánto ofreciera, no vendería a Bob, porque Bob no era su mascota, era su familia. La mujer, avergonzada, se enfureció, y arrojó las revistas al suelo con rabia. Ese gesto repentino hizo que Bob reaccionara. De forma instintiva, saltó del hombro de James y corrió al suelo, y detrás, un perro agresivo venía persiguiéndolo. Cuando James reaccionó, ya era tarde. Perdió un segundo y miró en todas direcciones, pero por más que buscó en cada rincón de la calle, no encontró rastro alguno de Bob. Pasó una semana entera,
Y James aún no abandonaba la idea de encontrarlo. No tenía ánimos para trabajar, ni se atrevía a descansar, su mente estaba al borde del colapso. La ansiedad crecía silenciosamente dentro de él, recorriendo todo su cuerpo. El médico le aconsejó que controlara sus emociones. De lo contrario, todos sus esfuerzos serían en vano. En medio de la desesperación, James abrazaba su guitarra, sin ganas de cantar. Miraba el plato de comida de Bob, como ausente. Los vendedores de polvo tras la ventana parecían hacerle señas tentadoras. Ese pensamiento aterrador volvió a su mente. Pero solo con pensar en la ternura de Bob, y en el lazo tan profundo entre ambos, pudo otra vez dominar sus impulsos. Estoy buscando a mi gato. Es un gato naranja. Lo ha visto. La mirada del otro casi lo devora. Pero por suerte, logró recuperar la calma. La vida siempre ha sido difícil, más de lo que imaginamos. Pero tal vez Dios tuvo compasión de él, porque cuando regresó a casa exhausto, de pronto, escuchó ese sonido tan familiar. Una alegría olvidada invadió todo su cuerpo, y tomó una decisión silenciosa. No iba a volver a perder a Bob, jamás. Él será un vagabundo, pero su gato no lo sería, para que Bob tuviera una vida mejor, y también para redimirse a sí mismo. Decidió mentalizarse para dejar la droga. Sabía que el camino sería durísimo, pero por Bob, estaba dispuesto a soportarlo todo. El médico le advirtió que al dejarla, sufriría dolores imposibles de imaginar, más doloroso que una gripe 100 veces, pero James se propuso prepararse a fondo. Antes, sus huellas vagaban por cada calle, pero nadie jamás lo había tratado con sinceridad. Desde que Bob estaba con él, las personas no solo le hablaban con amabilidad, sino que incluso lo llamaban con respeto. El dueño de Bob. Ese respeto y reconocimiento lo motivaron aún más, a cambiar de verdad. Dicen que lo que no te derrumba, al final te hace más fuerte. Antes de empezar de nuevo, James buscó a Betty, para disculparse por lo que le había ocultado. También le prometió que cuando lograra salir adelante, la compensaría como se merece. Pero Betty, desde su cuarto, no respondió. James no tuvo más remedio que irse cabizbajo. Justo en ese momento, Betty abrió la puerta. Le dijo que durante ese tiempo, ella le llevaría comida y bebida. Claro, James no quiso causarle molestias. Primero, porque quería asumir la responsabilidad de sus errores. Y segundo, porque no quería que Betty viera lo mal que estaría durante el tratamiento. Después de preparar comida suficiente para una semana, James inició una batalla difícil, contra sí mismo. Al principio quiso distraerse, tocando la guitarra y jugando con la correa, pero pronto comenzó a perder la paciencia, a irritarse, a no poder estarse quieto. Se ató las manos, se tiró al suelo, convulsionando sin parar, como si miles de hormigas le mordieran por dentro, todo su cuerpo. Lo peor era que incluso comenzó a tener alucinaciones de su antiguo yo, loco y desquiciado. Bob no se fue. Se quedó callado a su lado. Y el tiempo siguió pasando. La percepción de James parecía apagada, aunque se bañara con agua helada. No sentía absolutamente nada. Por suerte, los maullidos de Bob una y otra vez lograron traerlo de vuelta del abismo. Poco a poco, la situación de James empezó a mejorar, hasta que esa mañana, al despertar, los rayos del sol sobre su piel eran cálidos y reconfortantes. James miró el paisaje junto al río, y sintió que el mundo no había cambiado en lo más mínimo, pero al mismo tiempo, todo parecía vestir un nuevo color. Ahora que se sentía mejor, lo que James más anhelaba era recuperar ese lazo familiar perdido. Apenas salió, fue directo a ver a su padre. Conmovido profundamente, le contó que por fin había completado su tratamiento, y luego, le pidió perdón por todos los errores del pasado, por todos esos años perdidos. El padre lo miró como si volviera a la vida. No podía creer lo que veía en sus ojos. Temblando, sacó de su billetera una foto que había guardado por años. Era una foto de James cuando era niño, con una sonrisa radiante y una mirada inocente. Resulta que todos estos años, el padre siempre pensó en su hijo en silencio, pero debido a la intromisión de su segunda esposa, y a las crisis familiares, no logró cumplir con su deber, como padre como debía. Él nunca te abandonó. Es que se sentía avergonzado de sí mismo. No sabía cómo ser un buen padre, ni cómo pedirle perdón a alguien. Ese nudo entre padre e hijo por fin se desató. Jack, te estoy hablando. Le estoy hablando a mi hijo, y también al gato jengibre de mi hijo. Con una simple broma, la distancia de años entre ellos se desvaneció. Desde entonces, las cosas buenas comenzaron a llegar. James recibió una invitación de una editorial. Querían escribir una historia, donde los protagonistas fueran él y Bob, en forma de libro. Poco después, la obra fue publicada. El libro se volvió famoso apenas salió a la venta. Ese día, frente a la librería, la gente formaba largas filas. Betty también fue invitada para celebrar el éxito de James. Estoy muy orgullosa de ti, gracias por venir. El médico y el padre de James, así como los fans que lo seguían cuando cantaba en la calle, también estuvieron allí. Ellos fueron testigos del milagro que James y Bob crearon. Romper el capullo y convertirse en mariposa es un proceso duro. Cambiarse a uno mismo requiere de un coraje extraordinario. Luego, durante la firma de libros, otro James se acercó a saludar.
Es como si cada momento lo hubiera vivido yo mismo. ¡Qué bien! Gracias. A pesar de la fama, James no olvidó su sueño inicial. Seguía cantando en la esquina de la calle, junto a Bob, inseparables. Recorrieron juntos cada rincón de la ciudad. Lucharon por despertar el respeto de la gente hacia los sin hogar. Y al mismo tiempo, contribuyeron con su fuerza a organizaciones benéficas de animales, abandonados y callejeros. En realidad, la historia es muy simple, pero si fue real, entonces ya no es tan simple, porque el hombre que asistió a la firma de libros es el verdadero James. Y Bob, en la película, fue interpretado por el mismo Bob original. Eso hizo que la película fuera aún más auténtica y conmovedora. A veces, el vínculo entre humanos y animales es más valioso incluso que entre personas. Gato. Bob, como si tuviera un sexto sentido, se volvió parte de la familia de James. Por eso, cuando Bob desapareció, James sintió que el alma se le salía del cuerpo. Cuando Bob se asustaba de los perros grandes en la calle, James lo protegía a toda costa. Así es la vida. Siempre enfrentamos todo tipo de dificultades, obstáculos, y conoceremos a todo tipo de personas. A veces, esas dificultades te hacen caer, pero siempre habrá alguien que te saque del pantano, de la desesperación. Por eso, el tema de esta película es que la felicidad no es el destino final, sino un camino lleno de curvas. Y Bob fue quien guió a James por ese atajo. Así que guarda siempre un corazón que late, hasta que encuentres a tu compañero de camino. Alguien que vibre contigo como un regalo inesperado, que entre en tu sombra y toque tu corazón. Lamentablemente, unos años después, Bob murió en un accidente de tránsito. Su vida se detuvo para siempre a los 14 años. James estaba destrozado. Al final, escribió con su propia mano una frase: un rayo de luz atravesó mi vida, y pasaré el resto de mis días recordándolo. La historia de hoy termina aquí. Gracias por ver la película. ¿Qué les pareció esta historia?